Estudio comparativo, El mundo de hoy versus 1984 de George Orwell. Análisis para noticias del futuro. Introducción. ¿Por qué este estudio? En 1949, George Orwell publicó 1984, una novela distópica que describe un mundo dividido en tres superpotencias totalitarias que controlan la población mediante vigilancia masiva, manipulación de la información, censura y represión política. Más de 70 años después, muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de Orwell, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana. Este estudio compara cómo se separa el mundo hoy con la división planteada en 1984, analizando los puntos de contacto y las diferencias fundamentales. No es un texto para sacar conclusiones dramáticas, sino una herramienta para entender las tensiones que ya están presentes en el presente y que pueden marcar el futuro. Como Orwell separaba el mundo en 1984. Tres superpotencias totalitarias. En la novela, el planeta está dividido en tres bloques opresores. Oceanía, controlada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá. Su ideología es el socialismo inglés. Euroasia, formada por Rusia y gran parte de Europa. Su ideología es la obediencia a la muerte. Asialasia, que incluye China, Japón y gran parte de Asia. Su ideología es el deshacer de la muerte. Estos tres bloques están en guerra permanente, pero esa guerra no es para ganar territorio real, sino para mantener la población en un estado de miedo y control. Características de la separación en el libro. Fronteras inestables pero controladas, los bloques cambian alianzas, pero nunca se permite la salida de información. Estado totalitario, cada superpotencia ejerce control absoluto sobre la vida de los ciudadanos. Vigilancia masiva, el gran hermano observa desde telescopios en cada casa. Manipulación de la historia, el Ministerio de la Verdad reescribe constantemente los hechos para que coincidan con la narrativa oficial. Neolengua, el lenguaje se simplifica para que no sea posible pensar críticos. El mundo de Orwell no es fragmentado por diferencias reales, sino por un control vertical que mantiene la división como herramienta de poder. ¿Cómo se separa el mundo hoy? Bloques geopolíticos actuales. El mundo actual no está dividido en tres superpotencias totalitarias, pero sí en bloques de poder que compiten estratégicamente. Estados Unidos y aliados occidentales, incluye Europa, Canadá, Japón, Australia y otros países con valores democráticos y economías abiertas. China y socios estratégicos, incluye Rusia, países de Asia Central, parte de África y América Latina, formando un bloque de influencia económica y tecnológica. Rusia y aliados, un bloque más limitado, con influencia en Europa del Este y parte de Asia, centrado en seguridad energética y militar. Bloques intermedios, países de África, América Latina y Asia que no se alinean completamente con ninguno de los grandes. Esta división es más compleja y menos rígida que en 1984, porque hay países que no se alinean del todo y pueden cambiar de posición según el tema. Tensiones que fragmentan el mundo hoy. Guerras regionales, Ucrania, Gaza, Sahel, zona Indo-Pacífica. Economía fragmentada, sanciones comerciales, bloques tecnológicos, dependencia de suministros estratégicos. Tecnología y datos, competencia en inteligencia artificial, vigilancia digital, control de redes. Información y desinformación, algoritmos que polarizan, noticias falsas, manipulación de la opinión pública. Crisis climática, desigual acceso a recursos, migraciones por hambre y sequía. El mundo actual no es totalitario, pero está atravesado por rivalidades que dificultan la cooperación global y generan fragmentación. Puntos de contacto, mundo actual versus 1984. Control de la información. En 1984, el Ministerio de la Verdad reescribe la historia para que coincida con la narrativa oficial. En el mundo actual, la información se manipula no mediante reescritura, sino mediante algoritmos que priorizan ciertos contenidos, desinformación programada, noticias falsas que circulan en redes y cámaras de eco que polarizan la opinión pública. La diferencia es que en Orwell el control es vertical y centralizado, hoy es más disperso, pero también más incierto. Vigilancia masiva. En la novela, el gran hermano observa a cada ciudadano desde telescopios en cada hogar. En el mundo actual hay cámaras en ciudades, reconocimiento facial, seguimiento de datos en redes, metadatos de comunicaciones y algoritmos que predicen comportamientos. La vigilancia no es total, pero es masiva y está cada vez más integrada en la vida cotidiana. Manipulación de la historia. En 1984, el pasado se reescribe constantemente. En el mundo actual la memoria se borra en plataformas digitales, los hechos se reinterpretan según el contexto político, la historia oficial se construye en redes y el olvido digital se acelera. No hay un ministerio de la verdad, pero hay una cultura del olvido que funciona de manera similar.
Guerra permanente. En Orwell, la guerra es constante pero no se gana ni se pierde. En el mundo actual hay conflictos regionales sin resolución clara, tensiones geopolíticas sin guerra directa y una guerra fría tecnológica y económica. La diferencia es que la guerra actual no es un instrumento de control interno, sino una consecuencia de rivalidades entre bloques. Diferencias fundamentales. Libertad y disidencia. En 1984, la disidencia es imposible y se castiga con la muerte o la habitación 101. En el mundo actual hay libertad de expresión, aunque con límites, existe oposición política, hay protestas y movimientos sociales, y la crítica es posible, aunque con riesgos. El mundo actual no es totalitario, aunque en algunos países hay tendencias más cercanas al control orwelliano. Información fragmentada vs controlada. En Orwell, la información es única y centralizada. Hoy está fragmentada, hay múltiples fuentes, pero también muchas versiones contradictorias. Eso genera incertidumbre, pero también posibilidad de pensamiento crítico. Fragmentación por poder vs por elección. En 1984, la división es impuesta por el Estado. En el mundo actual, la fragmentación es producto de elecciones políticas, diferencias económicas, rivalidades tecnológicas y tensiones culturales. El mundo se separa por decisiones, no solo por control. Escenarios para el futuro. Escenario 1. Hacia una sociedad más orwelliana. Si la vigilancia se intensifica, la información se centraliza y la disidencia se penaliza, el mundo podría acercarse más al modelo de Orwell. Este riesgo es más alto en países con gobiernos autoritarios, pero también existe en democracias si se normaliza el control digital. Escenario 2. Hacia una fragmentación compleja. Si la división geopolítica se mantiene, el mundo continuará fragmentado, pero sin un control totalitario. La competencia entre bloques será constante, pero la libertad de expresión y la crítica sobrevivirán en muchos lugares. Escenario 3. Hacia una cooperación parcial. Si los países logran acordar normas comunes sobre tecnología, datos y desinformación, la fragmentación podría reducirse. Esto no es seguro, pero es posible si la crisis climática y la inestabilidad económica obligan a cooperar. Conclusión para Noticias del Futuro. El mundo de hoy no es 1984, pero comparte algunos rasgos que Orwell anticipó: control de la información, vigilancia masiva, manipulación de la historia, rivalidades geopolíticas y una sensación de inestabilidad. La diferencia es que el mundo actual no es totalitario en su conjunto, y eso permite que la crítica, la disidencia y la libertad existan, aunque con límites. Para las noticias del futuro, este estudio sirve como herramienta para entender cómo se está separando el mundo y qué riesgos existen sin necesidad de dramatizar. No se trata de predecir un colapso, sino de observar tendencias que ya están en marcha y que pueden definirse en los próximos años.